El único problema que vas a tener si inviertes tu dinero a largo plazo es que no vas a saber qué hacer con tanto dinero. Mentira, ok, pongámonos serios. Hola y buen día inversionistas, yo soy Bernardo y esto es Creciendo Capitales. Bienvenidos a un video más en el que vamos a hablar acerca de varios riesgos que cualquier inversionista a largo plazo debe de considerar posibles para poder tomar esa decisión de si invertir en acciones individuales o si mejor invertir en el SP 500 o en cualquier otro índice o otra canasta de índices que ustedes decidan para invertir a largo plazo. ¿Por qué? Porque invertir en la bolsa, escoger tus propias acciones, tiene una serie de riesgos que cuando invertimos los estamos aceptando. El tema es que muchos que acaban de empezar a invertir no conocían anteriormente estos riesgos y quiero empezar a mencionarlos. El número uno son las reevaluaciones y lo mencionábamos en el video de Peter Lynch. En el video de hace unos días, Peter Lynch nos decía que cuando una empresa deja de ser de crecimiento rápido y se vuelve una empresa de únicamente crecimiento, el mercado la castiga. Ya no va a cotizar ese PER de 35 o 40. Ahora el mercado la va a querer tener a un PER de 25, a lo mejor de 30, lo cual es una reevaluación que pues en un muy corto plazo de tiempo vas a ver cambiar el valor de tu portafolio. Y más si es que tienes muchas de estas empresas que cambian de su nivel de crecimiento por dada industria o porque están en la misma industria, pues vas a ver el impacto. Otro de los temas por las reevaluaciones es cuando en una industria hay regulaciones. Si hay más regulaciones, el mercado tomará eso en consideración y bajará la cotización de la empresa. Las regulaciones pueden ser en cualquier sector. Un ejemplo de un mercado que se había visto, que se había tenido múltiplos muchísimo más altos de los que tiene actualmente, es el mercado de los combustibles, del petróleo, por ejemplo. Son empresas que ahora cotizan muchísimo más barato que antes. Pero no es que estén baratas necesariamente, sino que el mercado ya no les da el valor que anteriormente les daba. Otro de esos mercados es el de telecomunicaciones. Antes cotizaban a un PER más alto, antes cotizaban al promedio de la bolsa, pero ahora cotizan por debajo. Y esto podrá ser cíclico, pero también podría ser que el mercado de verdad ya no vaya a favorecer estas industrias y que lo que se considera valor dentro de esta industria es distinto. Es diferente por las necesidades o por lo que hay ahora actualmente en el mercado. En otro ejemplo son los competidores. En una industria en la que hay pocos competidores, podrán cotizar los pocos competidores más elevado de lo que harían si hubiera un montón de ellos. ¿Por qué? Porque tienen menos riesgos, tienen menos competencia que les pueda comer su parte del mercado. En una industria que es creciente no importa si hay muchos competidores porque pues todos se podrán beneficiar y a largo plazo veremos cuál es el que domina, pero los que no pues van a tener una cotización más baja. Los que dominan normalmente le demandan al mercado una cotización o un PER más elevado. Por otra parte, las innovaciones. Y esto ha sido algo de lo cual ha platicado Cathie Wood muchas veces. Antes, por ejemplo, las empresas como Ford y General Motors cotizaban un poco más elevado, o ya están regresando, ya cotizan más elevado, pero por varios años estuvieron cotizando a un PER de aproximadamente 7, 8, cuando anteriormente la veíamos a un PER de 14, de 15. ¿Qué había bajado? Pues veíamos innovación, veíamos empresas de autos eléctricos dar innovación como Tesla, como NIO en China. El tema es que cada vez veamos más competidores eléctricos. No es hasta ahora que están construyendo sus propias fábricas de autos eléctricos que el mercado las vuelve a favorecer. Pero si no hubieran decidido invertir tanto dinero, el mercado hubiera mantenido esa postura negativa por sobre estas empresas y por innovación hubiéramos visto a estas empresas reevaluarse, cotizar a un PER más bajo de lo que hacían. Por otra parte, Facebook. Facebook anteriormente cotizaba a un PER de 35, ahora la tenemos a un PER de 17. ¿Qué está pasando? Hay un montón de regulaciones, además de que Facebook está decidiendo invertir dinero o gastar dinero para desarrollar el metaverso, lo cual es otra consideración, pero eso es una revaluación de mercado. Podría ser temporal o podría ser a largo plazo. El tema es que estas revaluaciones te van a impactar en el portafolio de alguna u otra manera. Y para mencionar, el número 2 son los ciclos económicos. En los ciclos económicos actualmente, por ejemplo, que estamos en un ciclo económico alcista, la economía se ha estado recuperando, vemos que hay muchísimo negativismo por sobre la bolsa, aún antes de que pase cualquier cosa, por temas de, por ejemplo, Ucrania y Rusia, por varios temas como la inflación, los indicadores que hemos estado viendo, de los cuales hemos platicado anteriormente en los videos. Entonces, hay muchísimas razones para creer que este ciclo económico podría comenzar a bajar, pero el mercado está comenzando a descontarlo desde antes. El Nasdaq ha tenido una corrección de ya aproximadamente 15%, el S&P 500 ha bajado aproximadamente un 11%.
Entonces, aunque el ciclo económico todavía no comienza a bajar, ya vemos el mercado preocupado por este tema. Y si comienza a bajar, el negativismo en un inicio podría ser peor de lo que había sido actual, de lo que ha sido hasta ahora, pero después podría recuperarse. El tema se vuelve el ciclo económico amenaza con tu perspectiva por sobre lo que tienes en el portafolio. El ciclo económico es nada más una manera de decir, si tú tienes miedo de mantener tus empresas en un ciclo económico negativo, en una caída de mercado, entonces a lo mejor no estás eligiendo las empresas correctas o no deberías de elegir tus propias empresas y podrías comprar a largo plazo un índice como el S&P 500, lo cual Warren Buffett menciona es una de las mejores situaciones que podría cualquier inversionista hacer para largo plazo. Invertir en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos una vez, periódicamente, una vez al mes, pues es algo que si tú crees que la economía global va a seguir creciendo, esas 500 empresas también lo harán. Por otra parte, el poder pensar que en el ciclo económico tú vas a poder tomar en cuenta cuándo es el punto más alto y el punto más bajo, que tú vas a poder predecir estas cosas, es una receta para perder dinero. Considerar que los ciclos económicos en la mayoría de los casos van a ser impredecibles. Habrá indicadores, siempre los hay, siempre hay indicadores de recesión. Muchas veces hay más indicadores, muchas veces hay un solo indicador, pero siempre hay indicadores de recesiones. Y en estos momentos no es diferente. ¿Vemos más indicadores de recesión? Sí, pero irá a pasar, no lo podemos decidir desde ahora, no podemos prever eso. Sí podemos ver lo que tenemos en el portafolio, evaluarlo y pensar qué pasaría, evaluar qué pasaría si llegase la recesión y tuviéramos nosotros esas empresas. Y ni mencionar las empresas cíclicas, que en los ciclos económicos negativos, las empresas cíclicas sufren bastante y son caídas de valor fuertes en un plazo de tiempo muy corto. Empresas cíclicas pues son industrias que dependen de que la economía siga creciendo. Si la economía no va creciendo y ya no van a construir o ya no van a usar tanto metal o ya no van a usar tantos materiales de X o Y tipo, entonces son empresas que van a sufrir hasta que la vuelta económica, hasta que el ciclo económico retorne al favor. Y esto sucede constantemente. Estas preocupaciones suceden constantemente. Actualmente vemos empresas reevaluarse, vemos a inversionistas vender todos sus portafolios. ¿Por qué? Porque creen que el ciclo económico se está terminando. Entonces, es algo que vemos todo el tiempo. Y si eres un inversor a largo plazo, al menos yo, tengo que saber que estas reevaluaciones son posibles, tomarlas en cuenta, considerar que pudiera pasar. Estos ciclos económicos son posibles y no voy a tratar de ver cuándo va a ser, sino de poder aprovechar y poder tener seguridad de que en un ciclo económico negativo o un ciclo económico positivo, a mí a largo plazo me va a ir bien. Y la clave es a largo plazo. Pero bueno, el punto número 3 son las rotaciones de industrias. Y estas rotaciones las vimos en 2020 y en 2021 como micro rotaciones. Veíamos empresas de turismo subir y luego veíamos a estas empresas bajar y a la tecnología subir. Por otra parte veíamos empresas que no eran rentables subir y luego las veíamos bajar un poco más. Y veíamos estas otras empresas, por ejemplo las cíclicas también subir porque pues pensábamos que ya estábamos recuperándonos de una manera muchísimo más acelerada de lo que se esperaba. Y vimos micro rotaciones. Estas micro rotaciones son por la volatilidad que hemos tenido desde el 2020, por la cantidad excesiva de efectivo y por los temas de inflación, de la Fed, de todo lo que se ha estado dando. Normalmente estas rotaciones suelen ser más lentas, suelen desarrollarse en una cantidad más larga de tiempo y estas rotaciones de industrias podrían en algunos casos durar años. Por ejemplo, las telecomunicaciones que vimos haberse estado menospreciadas, las empresas de automóviles que habíamos visto estar menospreciadas, y esto no hay que confundirlo con las malas industrias. Por ejemplo, la de aviación no es que vaya a volver a cotizar un PER de 20, no, porque hay muchos competidores, la rentabilidad es muy baja, es una mala industria. Las empresas que están en esa mala industria pues van a cotizar a un PER de 10 o de 9, a diferencia de otras industrias. Pero vemos, por ejemplo, las tecnológicas. Habíamos visto a Google, a Amazon, a Apple, a Netflix, a todas estas estar muchísimo más caro de lo que están actualmente en cuestión al precio de las acciones contra las utilidades, en cuestión al PER. Ahora las vemos más bajas y vemos empresas de recuperación, empresas de turismo, empresas de este estilo subir. Pero esto no quiere decir que vaya a seguir siendo tan rápido como lo había sido anteriormente. Esto puede ser que por los próximos años las empresas tecnológicas coticen a un valor menor, porque ya no se espera tanto crecimiento, porque esto y el otro, lo que sea, y es como una reevaluación por parte del mercado, pero porque están favoreciendo otra industria.
Por ejemplo, una rotación de una industria a la cual nunca regresamos o no ha regresado el mercado a darle positivismo es el de los petróleos. Las empresas que distribuyen o extraen petróleo las hemos visto cotizar sumamente barato cuando anteriormente no era así. Hubo una rotación de dinero de ese sector a otros sectores. Otros sectores se beneficiaron y hemos visto muchísimos casos de las empresas de crecimiento. Las empresas de crecimiento siendo rentables o no rentables, en el 2019, 2020 y 2021 las vimos estar en precios bastante elevados. Ahora ya las vemos a un precio más barato. ¿Cómo podemos darnos cuenta de esto? Por ejemplo, viendo lo que pasó con el ETF de Cathie Wood. Cathie Wood fue un ETF, es un ETF activo, la cual ella elige empresas de innovación, empresas que tienen crecimiento altísimo, a lo mejor todavía no son rentables, y vemos cómo estuvieron cotizando tan caro en 2019, en 2020. Y en 2021 empezaron a descansar. Y ahora vemos una rotación, una fuga de dinero de esas industrias de alto riesgo o de esas empresas de alto riesgo porque no tienen tantas utilidades o porque algunas no tienen nada de utilidades, hacia otras industrias más seguras. Estas son rotaciones naturales. ¿Cuándo volverán a las acciones de Cathie Wood? No lo sabemos. Y no sabemos si volverán a esas acciones específicamente porque el mercado está discriminando por sobrecrecimiento y sobreutilidades. Si no tienen utilidades y tienen crecimiento, pues nos vamos a salir de ahí porque es más riesgo. Esas rotaciones de más riesgo o menos riesgo suceden normalmente en los ciclos económicos cuando se tratan o cuando se perciben los finales de ciclos económicos, que es lo que está sucediendo actualmente. Ahora que se percibe el final de un ciclo económico, todas esas empresas de riesgo han estado bajando. Y todas las empresas que se consideran seguras, Coca-Cola, Pepsi, todo ese tipo de empresas, han estado subiendo, cotizando más caro de lo que estaban cotizando, y esa es una rotación entre industrias. El punto número 4 son los cambios fundamentales. Este punto número 4 de los cambios fundamentales es algo que abarca muchísimos puntos, lo hemos platicado en muchos videos y lo seguiremos platicando. El tema es que no podemos abordar tanto lo de los cambios fundamentales, al menos en este video, porque son dependiendo de la empresa, son dependiendo del estilo de la empresa. Y por sobre esto vienen regulaciones, viene la cantidad de deuda que tengan, cambios fundamentales, que la industria tenga más competidores ahora. Todo esto que hemos mencionado puede entrar en los cambios fundamentales de una empresa. Ya no es por sobre la industria. Los cambios fundamentales de cada empresa dependen de la situación. Está pagando un dividendo muy alto y tiene que innovar, tiene que invertir más dinero para poderse desarrollar, pues es un cambio fundamental. ¿Por qué? Porque ahora hay competidores que están innovando más rápido y esta empresa tiene que cortar el dividendo, lo cual el mercado lo va a ver malo. Hay muchos aspectos que pudieran afectar tu visión de esta empresa. Los cambios fundamentales, a final de cuentas, son todos esos cambios que puedan impactar tu tesis de inversión por sobre esa empresa. Si tú creías que dado a los activos actuales que tiene la empresa iba a crecer a un 20% a futuro, ahora cambias uno de esos activos, pues ahora ¿cuál es la reevaluación que tú tienes que hacer? ¿Cuál es este cambio fundamental que hubo y qué impacto tendrá? Ya no crecerá al 20, crecerá al 17, ya no crecerá al 17, crecerá al 10, o adquiere otra empresa, tiene mucha deuda, entonces tiene más riesgo. Todo ese tipo de situaciones son los cambios fundamentales de los que cualquier inversionista a largo plazo tiene que estar preparado. Y el punto número 5, que es el más importante y el último, es la psicología. La psicología en estos momentos, pues pueden revisar los comentarios de mis videos, pueden revisar los comentarios de los videos de otros youtubers y ver cómo ha cambiado la psicología de los inversionistas, ver cómo ahora cuando se habla bien de ciertas empresas, cuando se habla bien del mercado, pues te llaman ignorante. Oye, es que eres un ignorante porque esta empresa ya no vale la pena. Oye, es que eres un ignorante porque el mercado va a colapsar y tú todavía sigues invertido. Y todas las empresas que tienes han bajado, y el S&P 500 también, y el Nasdaq también. Ese tipo de temas, esos tipos de temas psicológicos que quisieran hacer que tú creas que no puedes elegir empresas, que no puedes escuchar un reporte anual, que no puedes darte cuenta qué empresa es más rentable que la otra, qué empresa tiene un ROIC más alto que la otra, cuál tiene menos deuda, cuál está recomprando acciones y cuál está dando un dividendo muy alto y no está recomprando acciones, cuál tiene bonos en acciones muy altos, lo cual te está diluyendo, cuál está emitiendo deuda, en lugar de emitir deuda, vende parte de sus acciones, lo cual te diluye. Todo ese tipo de temas, o que emita deuda convertible en acciones, todo ese tipo de temas, pues van a impactar en los fundamentales de una compañía. Pero los fundamentales de una compañía van a impactar en el precio. Y el precio es lo que tú vas a ver. Si tú ves ese precio y te afecta psicológicamente, entonces no estás haciendo el análisis adecuado. El análisis debe de ser por sobre los fundamentales, debe de ser por sobre lo que está pasando. Si, por ejemplo, estás revisando Walmart y revisas que tiene
3,000 sucursales y cada una genera tanto, en promedio generan tanto. Y ahora va a tener 3,500 y en promedio van a generar lo mismo. Entonces ya es un análisis fundamental que no importa el precio de la acción porque tú estás haciendo un análisis de cuántas tiendas hay y qué rentabilidad tiene cada tienda. Por ejemplo, Starbucks, que tiene un plan de seguir aumentando la cantidad de tiendas que tienen en China a un ritmo altísimo. Bueno, al hacer el análisis no nos vamos a ir por sobre el precio de Starbucks. Nos vamos a ir por sobre su plan de expansión, con cuánta deuda lo tienen que hacer, con qué rentabilidad van a abrir las nuevas ubicaciones, cuál es la posibilidad que tiene la empresa, sin importar el precio. El precio es lo que pueden ver las personas que te van a comentar o que te van a decir. Ese es el precio que esas personas que pueden tomar para hacerte comentarios. Pero a ti esos comentarios no te van a servir si no tienen un fundamento. Y esos comentarios también son internos. Tú mismo, al ver el precio, puedes ser esa persona que me dejaría a mí comentarios en YouTube. Bueno, tú puedes ser esa misma persona para ti. Al momento que tú ves que el precio de una acción cae 20% por su reporte, esas voces pueden comenzar a decirte, oye, es que el precio cayó, entonces la empresa no vale lo que tú creas que vale. Pero ¿dónde están los fundamentales? ¿Hay crecimiento o no hay crecimiento? ¿Hay rentabilidad o no hay rentabilidad? ¿Hay un equipo directivo que tiene planificación a futuro en base a lo que tú creías que iba a pasar? Sí, oye, cambiaron esto, oye, están comprando otra empresa. Oye. Hay un montón de situaciones que pueden estar pasando en la empresa y tú por ver el precio de las acciones no la vas a poder identificar, no te vas a poder dar cuenta. Y si por ver el precio de las acciones vas a decidir si comprar o vender, es que estás haciendo las cosas mal. El precio de las acciones no te puede decir si comprar o vender. Ahora, el análisis fundamental te puede decir a qué precio quieres comprar esas acciones, dónde te gustaría comprar muchísimo más y a qué precio te gustaría venderlas. Hay diferentes estilos de inversiones, hay diferentes perspectivas. Por ejemplo, Mohnish Pabrai, él tiene la perspectiva de invertir a largo plazo y dejar que sean compounders sus empresas. Invertir únicamente en empresas que estén generando capital rápidamente y que lo estén reinvirtiendo y dejarlas correr para los próximos 10 o 20 años. Y la única razón por la que vendería sería o por cambios fundamentales o porque esa empresa esté sobrevaluada 10 veces por encima de lo que él espera. 10 veces por encima del precio que a él le gusta. Porque si no, dice, si yo hubiera vendido Amazon, él compró Amazon y la vendió porque la consideraba sobrevaluada. Él duplicó su dinero en Amazon, pero si lo hubiera mantenido, se perdió que sus acciones se multiplicaran por alrededor de 300 veces. Entonces una inversión que pudiera haber multiplicado tu dinero por 300 veces, te hubiera evitado te hubiera evitado el trabajo de 2 décadas, pero él decidió venderlas. Y es un estilo de inversión al cual él migró, al cual él cambió. Warren Buffett, por ejemplo, ha dicho que se ha arrepentido de no haber vendido en la burbuja del 2000 las acciones de Coca-Cola. Lo ha dicho abiertamente. Las acciones de Coca-Cola están cerca de donde estaban en el año 2000. Le han dado dividendos, todo esto, no pagó impuestos. Estoy de acuerdo por no haber hecho la venta. Pero él lo dice, oye, estuvo muy sobrevaluada. Hay diferentes estilos de inversión, hay diferentes razonamientos por sobre los cuales podrías actuar. Pero el tema es la psicología. La psicología puede hacer que pierdas dinero rápidamente por vender posiciones que valen más en lugar de comprar más sobre esas posiciones o por mantener posiciones también que a lo mejor tienen un cambio fundamental que tú te estás cegando porque tienes un favoritismo por sobre esa empresa. Y va a pasar alguna vez. Pero hay que tener diversificación, hay que tener una cierta diversificación en el portafolio, hay que invertir en diferentes industrias que conozcamos. Si no conoces una industria, la psicología no va a funcionar. Porque si no conoces la industria en la que estás invirtiendo y de repente cae tu empresa, no vas a entender por qué cayó, por qué no cayó, si hay fundamentos o no hay fundamentos. Y eso, pues ya la psicología no entra. Porque la psicología es que estés detrás de tus tesis de inversión. Pero si no tienes una tesis de inversión, pues entonces ya nada más es ignorancia optimista o ignorancia pesimista. Hay que evitar esa parte de la ignorancia. Siempre habrá un poco en todos nosotros, pero hay que evitar lo más posible esa parte de la ignorancia e irnos por sobre todas las tesis de inversión, por sobre todas nuestras ideas de futuro, dado los análisis que hacemos y mantener la psicología a un lado. ¿Cómo la vamos a mantener a un lado? Evitándonos ver los precios todos los días, evitándonos ver los precios a menos que tengamos efectivo para comprar. Y si tienes efectivo para comprar, entonces probablemente las acciones que estén en descuento son las que más quieras agregar. ¿Cómo vamos a encontrar acciones en descuento si no nos gusta tener acciones que han caído? Son necesarias las acciones que han caído, son necesarias las empresas que han caído en valor para poder encontrar descuentos. Y bueno, en teoría esto era todo lo que quería compartirles.
Yo sé que habrá preguntas, lo podremos abordar en otros videos, serán temas que podremos volver a tocar, podremos irnos más a fondo por sobre algunos de estos específicos, sí, lo haremos, pero en este video les comparto en general estos temas que he estado viendo, todos los comentarios que he estado viendo, me dejan saber que muchos de ustedes que acaban de empezar a invertir no los consideraban posibles, no consideraban estas cosas, no pensaban que sus portafolios pudieran caer más de lo que el mercado iba a caer porque ustedes estaban eligiendo mejores empresas de las que el mercado tiene en promedio. Pero las cosas no son en línea recta. Hay un proceso por detrás, hay un movimiento natural de las cosas y a veces vas a ganarle al mercado por bastante, a veces no lo vas a hacer, pero un inversionista a largo plazo se fija en sus empresas, en sus inversiones y lo ideal es que a largo plazo, en promedio, año con año hayamos vencido al SP500, pero en promedio, no cada mes, no cada año, sino a lo largo de los años en promedio que cada año lo hayamos vencido. Pero se trata de seguir pensando a futuro, de seguir analizando las cosas, de mantenerte seguro de lo que tienes en el portafolio y si no estás seguro averiguar por qué no. ¿Y qué podrías hacer para así estarlo? Al final de cuentas, algo que yo he platicado muchas veces es que el portafolio es un compañero de vida. El compañero de vida es alguien que se desarrolla contigo en base a tus necesidades, en base a tus ideas. Si en el futuro vas a tener más bonos o si en el futuro vas a tener renta fija, actualmente tienes renta variable, todo eso va de la mano de en qué periodo o en qué época de tu vida estás. Tu compañero de vida tiene que verse reflejado, tú tienes que verte reflejado en tu compañero de vida. El compañero de vida tiene que tener los componentes que tú entiendes que tú conoces. Componentes como, me refiero a las empresas que estén dentro de las industrias que tú entiendes. Porque es tu compañero de vida, no el de un analista de Wall Street, no el de las noticias. Y si tu compañero de vida quieres que sea algo que no te preocupe, pues entonces ahí están las diferentes estrategias de inversión que son invertir en el índice del SP500, mezclarlo con bonos de renta fija y por ahí puedes armarlo. Pero si tu compañero de vida es alguien que es más dinámico, del cual tú quieres irte enriqueciendo, entendiendo más cosas, aprendiendo más, entonces forzosamente tendrá que haber que análisis por detrás de lo que vayas a agregar a este portafolio, a este compañero de vida. Inversionistas, ya saben que yo a veces me alargo con las cosas y más cuando me emociono con los temas, pero les dejo hasta aquí el video, les dejo el grupo de Facebook en la descripción por si se quieren unir, el Twitter por si me quieren seguir, el Instagram por si me quieren seguir, nos vemos a la próxima, hasta luego.